Creo que hay una lista de preguntas enorme sobre la desaparición de estos muchachos. El doctor Samuel González Ruiz, que es consultor y experto en seguridad y terrorismo, está con nosotros para compartirnos pues su opinión sobre este caso. ¿Dónde se rompió el hilo en este asunto del crimen en México? Sí, bueno, pues es un asunto de una historia larga que en el caso de Guerrero tiene ramificaciones muy importantes. Efectivamente, hay una situación crítica en cuanto a la presencia de la delincuencia organizada de diversos grupos en varias partes del estado y bueno, pues evidentemente estos grupos han controlado los ayuntamientos de manera fundamental, cuando menos algunos de ellos, como el caso de Iguala y otros que son adyacentes. Y bueno, pues el control que tienen estos grupos criminales sobre las policías municipales, como se vio en este caso, pues es total. Usted como especialista en terrorismo y en este tipo de temas, generalmente una persona o un grupo cuando es víctima de algún crimen, como en el caso de estos muchachos, se envía cierto mensaje. ¿Podemos interpretar algo así en el caso de estos estudiantes? Porque son muchachos, eran muchachos muy jóvenes, estos 43 chicos. Sí, efectivamente, pues eran jóvenes de 19 y 20 años que estuvieron en el caso de Iguala, tal vez en el momento pues inapropiado para hacer sus actividades de manifestación y de solicitar recursos. Y bueno, pues una de las teorías es que interrumpieron la fiesta de los 2 años de la esposa del presidente municipal, que pues también es la hermana de los líderes de los Guerreros Unidos, y como consecuencia de esta interrupción, pues posiblemente hubo esta acción de atacarlos y de levantarlos y de secuestrarlos. Eso es, digamos, una de las posibles explicaciones de lo que pasó ese día, en el que llegaron ese viernes, en la noche, en que llegaron en la tarde, que llegaron a botear, como le llaman ellos, a Iguala. ¿Cuál es el problema? Yo puedo explicarlo aquí pues de una manera simple, diciendo que es un acto de la delincuencia organizada con la complicidad de la autoridad estatal y la colaboración inaudita de la policía municipal, que en realidad está trabajando para la delincuencia organizada. El problema es que el Estado mexicano tiene una responsabilidad internacional, porque de todas maneras, aunque yo pueda dar esta explicación, el responsable de la actuación de sus policías pues es el Estado. Y frente a la comunidad internacional, el Estado no puede dar explicaciones como yo las estoy dando, porque de acuerdo a los instrumentos internacionales, la responsabilidad fundamental de otorgar seguridad en términos de derechos humanos pues es una responsabilidad entera del Estado mexicano. Así que yo puedo dar elementos de explicación, pero el Estado no lo puede hacer porque ha incumplido gravemente sus responsabilidades de dar seguridad a sus habitantes. Y no sé, déjeme lanzar esto a ver a ver qué le parece a usted. Digo, a lo mejor es pisarle el callo a alguien también, ¿no? Bueno, el problema es que, digamos, la responsabilidad internacional del Estado mexicano es clarísima como el agua. A los ojos de la legislación internacional, México falló, pero en la parte estatal, pues evidentemente, ¿quién era el responsable de, digamos, impedir que el alcalde y sus policías municipales siguieran actuando a favor de la delincuencia organizada? Esa es una discusión que tiene que ver con la autoridad federal o la autoridad local. ¿Quién tuvo que haber intervenido para evitar que estos policías y los grupos que están vinculados directamente a Guerreros Unidos continuaran realizando estas cosas que se sabían relativas digamos, a la actividad criminal que se estaba dando en esa parte del Estado? La infiltración de grupos de crimen organizado en las diferentes corporaciones policíacas en distintos niveles en México no es una cosa nueva, es un asunto del que se viene hablando desde hace muchísimos años, pero me quiero remontar un poco nada más a partir de la administración de Felipe Calderón, el expresidente de México, cuando su estrategia de portar un uniforme militar, incluso poner un uniforme militar a sus hijos,
para declararle la guerra al narcotráfico, pues me parece que alborotó todavía mucho más a los grupos de crimen organizado. Se hacen ciertos arreglos, se establecen ciertos controles, pero seguimos viendo que los famosos controles de confianza no están dando el resultado que se supone debieran estar dando. Sí, esta es una realidad. La estrategia de seguridad pública del gobierno federal desde entonces no ha dado los resultados que todos los mexicanos deseamos. Y yo creo que se hace necesario entender dónde están los problemas. Las corporaciones municipales son extraordinariamente débiles para poder, digamos, pasar todos estos controles que están fijados en la ley. Y es el Estado, me estoy refiriendo a las entidades federativas mexicanas, las que deben tomar a su cargo la responsabilidad de que los cuerpos municipales estén bien profesionalizados, que cumplan con todos los elementos que están en la ley. Los municipios no los van a poder hacer. Eso no significa que no tengan que tener una función en materia de seguridad pública, pero la responsabilidad fundamental para que las policías municipales hagan su trabajo debe ser de los estados federales. Ahora, ¿considera usted que es correcto o apropiado lo que decía el presidente Enrique Peña Nieto, que lamentaba muchísimo que esta situación con los 43 estudiantes esté empañando todo lo que se está avanzando en materia de seguridad en México? ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista de un experto en seguridad? Bueno, yo creo que el gobierno federal y los gobiernos estatales sí han hecho un trabajo que se está materializando en distintos actos, como el cambio en el sistema de justicia y como en la nueva capacitación a las corporaciones de seguridad. Sin embargo, no es suficiente porque, como quedó claro en el caso de Ayotzinapa, un error de cálculo, un error en una decisión, el no haber hecho las cosas a tiempo, te provoca una flama que muestra que en realidad varias de las corporaciones municipales en esa área y en otras del país siguen estando en manos de la delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir? Que todavía faltan más acciones por hacer, que el gobierno no debe bajar la guardia, que debe continuar por el camino, que lo que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, la Policía Federal y el Ejército de tomar los otros ayuntamientos y hacer acciones preventivas es lo que tienen que hacer, no solamente en Guerrero, sino en Tamaulipas y otras partes del país. Tamaulipas, que de hecho es uno de los estados donde más violencia hay, más índices de secuestro hay también en México. Tamaulipas no es distinto de Guerrero, Tamaulipas no es distinto de Guerrero y no era distinto de Michoacán. Tamaulipas tiene foco rojo y el gobierno federal también ahí necesita actuar con toda contundencia. Y lo saben, así es. Muchísimas gracias, doctor Samuel González, consultor internacional y experto en seguridad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer, como siempre, conversar con usted.